Ya estamos de regreso después de 2 semanas fuera del aire, podríamos decir, fuera de compartir con ustedes información importante, pues ya estamos de vuelta y estamos muy contentos, de hecho, por ser parte, obviamente, de esta fuerza, de esta avalancha de sabiduría, este impulso maravilloso que la divinidad quiere dar a esta humanidad. Entonces, muy muy grato de verdad compartir cada sábado los temas del conocimiento gnóstico por estos medios. Si usted nos está viendo en diferido y no sabe a qué hora nos conectamos en vivo, pues todos los sábados a las 9 de la noche, hora de Texas, en los Estados Unidos. Entonces usted vea su reloj, ¿no? Su horario, en qué momento coincide con las 9 de acá de Texas, para que pueda estar en vivo, porque a veces nos hacen comentarios o algunas preguntas en las publicaciones que nos es difícil, sinceramente, por cuestiones de tiempo, responder. Pero si ustedes entran al video en vivo, créanme que cualquier pregunta que tengan con relación al gnosticismo, se la vamos a contestar. A lo mejor de nuestras habilidades, ¿no? Soy Ramón Juárez, misionero gnóstico desde el año 2000. Y bueno, en el camino hemos aprendido, ¿no? Exactamente eso, a explicar la enseñanza, a explicar los pasos, los elementos necesarios para que esta enseñanza que se comparte aquí en esta página y en todos los medios que tenemos sea algo práctico, que no quede en la teoría nada más, tiene que ser algo práctico, 100%. De lo contrario sería perder el tiempo, ¿no? Porque hay bibliotecas, libros, etcétera, podcasts que te pueden dar algún tema que está interesante, pero no es práctico. Todo lo que nosotros compartimos aquí se puede traducir a los hechos, a la práctica, y eso es lo maravilloso, porque si tú practicas, puedes experimentar. Si no practicas, no vas a experimentar y si solamente vas a ser un oyente más. Y está bien, ¿no? Porque afortunadamente estos medios que usamos actualmente dan para todo eso. No hay obligación de hacer nada, pero sí recomendamos que esto se vuelva práctico, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una práctica, una dinámica que todos podemos hacer y esa es compartir. Todos le pueden dar compartir o share al video en vivo, que se vaya a todas las páginas, grupos y perfiles para que más personas se conecten. Voy a beber un poco de agua y luego arrancamos con el tema. Sí, sigan compartiendo. Gracias, saludos hasta México. Y hoy vamos a hablar sobre, gracias por compartir. Vamos a hablar sobre Egipto nuevamente, porque en realidad hay tantas enseñanzas en lo que son los mitos o leyendas de los antiguos, de los dioses, que uno se queda realmente maravillado de cómo es posible que como humanidad estemos en la actualidad tan lejos, pero tan lejos de la verdadera sabiduría. Entonces, nosotros queremos, obviamente, poner nuestro granito de arena, como lo habíamos comentado antes, para compartir un poco esta sabiduría que los maestros nos entregan. Exactamente, Leti, hablar de Egipto es hablar de Anubis. Ahí tengo, de hecho, se los quería mostrar una estatuita. Él es Anubis, para quienes no lo conozcan. Y este es pequeñito, en realidad, pero tiene una gran belleza. Agradeciendo a nuestros amigos Fernando y Adriana, que el año pasado, en mi cumpleaños, me lo regalaron. Entonces les agradezco, nunca, aquí lo tengo todavía. Me atrae mucho la mitología egipcia, obviamente, y por eso la tenemos. Gracias, Fernando y Adriana. Ok, qué bien, ya lo conocías, muy bien, ya conocías a Anubis. Bueno, sigan compartiendo, por favor. Si nos ponemos, por ejemplo, una meta, ¿no? De tener, vamos a decir, 100 personas viendo el video en vivo, sería maravilloso. Entonces necesitamos compartir, que comenten, que pregunten,
porque eso genera una dinámica maravillosa y entonces todos tus contactos pueden ver que tú estás en cierta actividad en redes y se conectan. Voy a acomodar un poco la cámara. Muy bien. Entonces, el tema de hoy son las tinieblas egipcias, pero antes quiero hablarles un poco sobre el mito de Osiris. Vamos a hablar un poco de Osiris. Recordemos que Osiris, pues, fue hijo de Nut. A su vez, Nut, pues hija de Tefnut, Shu, y todos ellos, incluyendo a Osiris, Isis, Nefti, Set y todos los dioses y divinidades egipcias, descendientes de Amun-Ra, o Amen-Ra, o Atum-Ra, como a veces también se le quiere o se le nombra, pero es el mismo. No quiere decir que estos dioses fueran hijos de un dios, porque ahí también en la leyenda, en el mito, y lo vamos a ver en un momento, se habla de que Osiris e Isis, siendo hermanos, pues se unieron en matrimonio y tuvieron a su hijo Aurus o Horus. En realidad todo es simbólico, ¿verdad? No vamos a pensar que un dios va a hacer eso. Realmente la genealogía de los dioses es tan difícil de encontrar porque son básicamente mitos, leyendas. Obviamente en un tiempo antiquísimo los dioses caminaron sobre la faz de la tierra y algunos individuos sagrados lograron conquistar el nivel de Dios, el estado de Dios poderoso. Pero eso, pues obviamente, el linaje nada tendría que ver, ¿no? Podrían haber tenido descendientes o no, o haber venido de una genealogía específica o no, eso no importa, porque una vez que tú logras el estado de Dios, logras esa individualidad sagrada y de hecho te emancipas, te apartas, te liberas, te desligas de todo tipo de genealogía física, de sangre y todo lo demás. Es importante conocer eso, porque a veces se comete el error de pensar, ¿no? Como también el caso de Caín y Abel, ¿no? O de Adán y Eva, que sacó, según la leyenda, Dios, Jehová Dios, a Eva de la costilla de Adán, y entonces eran hermanos, y entonces se unieron. Todo es simbólico. Lamentablemente esta humanidad no entiende nada de lo simbólico, y lo peor de todo, como si esto no fuese grave, es que muchos autores, escritores, historiadores, etcétera, se atreven a interpretar esto simbólico, altamente simbólico y espiritual, desde una forma de pensar tridimensional, y eso es un gravísimo error, porque así es como se tergiversa el conocimiento, se desvirtúa la esencia de esa sabiduría que fue plasmada en el mito, en la leyenda, en la historia sagrada, etcétera, etcétera. Entonces, tal vez sea una buena pregunta para ustedes. ¿Qué necesitamos nosotros para poder interpretar correctamente estos mitos y leyendas sagradas de los egipcios, de los mayas, chibchas, pieles rojas, etcétera, etcétera, etcétera? Sumerios, ¿no? Tanto que se ha hablado de los sumerios y tampoco que se le atina, ¿no? a la situación. Y es realmente patético el estado en que como humanidad nos encontramos. Ricardo Escobar, buenas noches. Gracias por la enseñanza de la Divina Noche y les saludo de El Salvador. Saludos a El Salvador, como no, tenemos ahí a nuestra compañera Doris Fernández también, tal vez se conecte en algún momento. Y yo aprovecho, ¿no?, para saludarles, y ella también está en El Salvador, además de otros miembros de esta escuela y de la Gnosis en general, porque en el fondo ya cuando vamos a analizar o a sacar la esencia de todo, pues la gnosis está desligada, de hecho, de todo tipo de vínculo físico, es esencia pura, es espiritualidad pura. Entonces sigan, por favor. Rebeca Herbes dice, nada escapa del chacal. Pues es que es un símbolo también, ¿no? Es un vestuario, podríamos decir, que usa Anubis, pero es un gran maestro de la ley, con la cara de chacal o cabeza de chacal.
nos habla que ese es el emblema de la verdad, es decir, Él está muy por encima del bien y del mal y nada se le escapa, efectivamente. Pero es justo, no es que sea malo, ni bueno tampoco, es simplemente justo. Anubis, el gran jerarca Anubis, con mucho respeto, ¿no? Bueno, entonces hablemos del mito de Osiris. Hay varios relatos y sacamos, obviamente, en estos temas o en estas participaciones nuestras en las redes, aquello que más nos pueda servir, ¿no? Sobre todo, decíamos, como cuando ya tratamos de, ya no nada más de leer, por entretenimiento, sino llegar a comprender, a penetrar en la enseñanza esa y que esa enseñanza penetre en nuestra mente, ya estamos buscando algo superior. Por eso siempre escogemos temas que nos ayuden en ese sentido, ¿no? Bueno, el mito de Osiris, según la historia o el relato en Wikipedia, nos dice que es el más influyente, más elaborado y más influyente de la antigua mitología egipcia. O sea, tú puedes decir cualquier nombre de los dioses, de hecho ahorita hace unos momentos mencioné a varios, y a lo mejor ni siquiera lo relacionas con Egipto, ¿no? Pero dices o escuchas hablar de Osiris, ya sabes que es Egipto o egipcio. Y si escuchas hablar de Isis, su hermana, también ya sabes que es Egipto. En todo caso, ya decíamos, el mito de Osiris es el relato más elaborado e influyente de la antigua mitología egipcia. Obviamente, narra el asesinato del dios Osiris, un antiguo rey de Egipto y sus consecuencias. ¿Quién asesinó a Osiris según la mitología, según la leyenda? Al ratito, en un momento más, vamos a entrar en la simbología, qué significa realmente eso. Pero ahorita para que ustedes participen, en la mitología egipcia, ¿quién asesina a Osiris? ¿Han escuchado? Amigo Ramón, gusto verlo de nuevo desde Colombia. Claro, aquí estamos todos los sábados. Gracias, gracias. Por favor, compartan, compartan. ¿Quién asesinó a Osiris? Bueno, yo sé que están escribiendo, pero se tarda un momento. Ah, gracias. Rápidamente la respuesta. Eduardo Ochoa Durán. Set. Su hermano Set. S-E-T-H. Seth. Quien lo mata y además de eso usurpa su trono, toma el lugar de él, engaña a las multitudes y se hace pasar como un rey, porque de hecho vamos a ver cómo lo mató y no es nada limpio o nada limpia esa manera de pelear, ¿no? Su hermano Set, quien lo mata, usurpa su trono. Mientras tanto, Isis, la esposa de Osiris, restaura el cuerpo de su esposo, lo que le permite concebir póstumamente a su hijo, Horus o Aurus, como se pronuncia. El resto de la historia se centra en Aurus, el hijo de Isis, y Osiris, quien al principio es un niño vulnerable, protegido por su madre, pero que luego se convierte en el rival de Set por el trono. Obviamente, siendo hijo de Osiris, tendría que luchar por recuperar el lugar usurpado por Set. Nuevamente, hay mucha simbología en todo esto. Si ustedes saben más de eso, libremente escriban, ¿no? Coméntenme. Si no, de todas maneras, en un momento vamos a entrar en la simbología de todo esto. Bueno, su conflicto, a menudo violento, obviamente, culmina con el triunfo de Aurus, restaurando así el orden cósmico y social en el antiguo Egipto. Tras el reinado de Set y complementado el proceso de la resurrección de Osiris, porque Osiris resucita después, y es lo que vamos a ver. El mito es esencial para las concepciones egipcias sobre el reino y su sucesión, el conflicto entre el orden y el desorden, y especialmente la muerte y el más allá. También expresa el carácter fundamental de cada una de las 4 deidades protagonistas, y muchos elementos de su culto en la religión del antiguo Egipto derivaron de este mito, como por ejemplo los 4 hijos de Aurus, que vamos a ver, de hecho, una información muy importante que nuestra colaboradora principal de la página, a quien le enviamos un saludo, nos hizo favor de darnos esta información. Sucede que Aurus tuvo 4 hijos, ya dijimos, ¿no? Aurus es el hijo
de Osiris e Isis, pero este a su vez tiene 4 hijos. Y estos son 4 dioses que rigen ciertas regiones, órganos de nuestro cuerpo. A ver, Amset no solamente lo rigen, sino protegen esas regiones. Así que y es bueno saber, ¿no? Si nosotros somos esoteristas, hay que saber que nuestro cuerpo y cada una de sus regiones y sus órganos tiene una regencia. Los dioses planetarios nos rigen. Los dioses en general rigen regiones de nuestro cuerpo, ¿no? Amset protege el hígado con Isis. Hapi protege los pulmones con Neftis. Duamutef protege el estómago con Neit o Nit o Nut, que es la misma. Y Keben Senuf protege el intestino con Serket. Serket, ¿no? La diosa de la venganza, esa que devora a la humanidad, pues obviamente la relacionan con el estómago porque ahí se digiere todo, etc. Pero cada una de estas divinidades protege esos órganos. Según la mitología o otra versión de la misma nos dice que estas 4 divinidades fueron puestas las figurillas en el embalsamamiento del mismo Osiris, así protegían sus órganos de la descomposición y lo preparaban para el futuro o la futura resurrección. Esto obviamente tiene mucho esoterismo y nos habla, decíamos, de cómo las divinidades rigen nuestros órganos y cómo es necesario que nosotros vinculemos con esas divinidades para tener un cuerpo sano. ¿Por qué la humanidad ya no vive como antes, no? Antes, de hecho, en los tiempos del antiguo Egipto, pues fácilmente podrían vivir hasta 400 años. Hoy en día ya casi no se vive, precisamente porque pues, nos hemos alejado muchísimo de la realidad de los dioses inefables. Los dioses rigen a los elementos están en nuestra sangre, en nuestro cuerpo, en todo. Estamos obviamente metidos en un sistema, en un mundo, en un sefirote básico caído, en involución, que tiene que ser regido desde dimensiones superiores por los dioses inefables. Y así es. Créanme que como esencia, como parte espiritual dentro de nosotros, necesitamos conectar con esas divinidades. Sí, hay prácticas, ahora que estuvimos allá en Teotihuacán, hicimos una práctica maravillosa, algunos participaron, no todos, donde conectamos con esas divinidades y nos ayudan a lograr nuestro balance energético, nuestra aura, nuestros chakras, etcétera, etcétera, ¿no? Nuevamente, volviendo al principio de esta transmisión, lo importante de esto es que se haga práctico. De lo contrario, no sirve. Bueno, la leyenda de Osiris tomó su forma esencial en torno o antes del siglo XIV, según dicen algunos historiadores, obviamente antes de la era cristiana. La mayor parte de sus elementos se originaron de ideas religiosas, pero la pugna entre Horus y Set puede haber estado parcialmente inspirado en un conflicto regional del periodo arcaico o la prehistoria de Egipto. Se ha intentado discernir la naturaleza exacta de los eventos que habrían dado origen a la historia, pero no se han conseguido conclusiones definitivas. Claro que no se van a conseguir, porque con el tiempo se ha perdido la esencia del mensaje. Realmente esta pugna, esta lucha entre Osiris y Set simboliza Osiris al Cristo, Set a su antítesis. Y su antítesis, así como el Osiris y el Cristo es una luz, podríamos decir, con muchas luces, que son las partes del ser, también el tenebroso Set son las tinieblas con muchas partes, ya no del ser, sino del ego, materializadas, cristalizadas hacia abajo, hacia las dimensiones inferiores de la naturaleza. Entonces la lucha, la pugna es constante, porque a través de los siglos la humanidad recibe el llamado para el despertar, para la autorrealización, para la perfección a través de los maestros, a través de los dioses. Pero siempre las fuerzas negativas de Set
y sus demonios y su legión están siempre activas para derribar cualquier esfuerzo por despertar de la humanidad. Nuevamente en este canal difundimos la enseñanza del despertar de la conciencia. Partes de este mito que acabamos de relatar a grosso modo aparecen en una amplia variedad de textos egipcios. Les invitamos a leer, ¿no?, toda la simbología egipcia y demás, desde textos funerarios y conjuros mágicos hasta cuentos. La historia es, por tanto, más detallada y cohesiva que cualquier otro mito del antiguo Egipto. Sin embargo, ninguna fuente egipcia brinda un relato completo del mito y las fuentes varían mucho en su versión de los hechos, de los eventos. Escritos griegos y romanos también hablan, particularmente sobre Isis y Osiris. Mencionan a Ra también. Sobre todo esos escritos de Plutarco. Mas ya sabemos que Plutarco pues no era egipcio, ¿no? Era griego y entonces recibió la ciudadanía romana y ahí él escribía, era un historiador, pero no era esoterista. Entonces si leemos las obras de Plutarco, a lo mejor no vamos a encontrar elementos profundos, esotéricos, en esta leyenda o historia de Osiris e Isis y Aurus y sus hijos. Pero nos ayuda a que no se pierda, ¿no?, el hilo del conocimiento. Más en la gnosis nos gusta ir al fondo de las cosas, ¿no? Ya dijimos, este Osiris contra este Set es básicamente la lucha de la luz contra las tinieblas. La luz buscando redimir al ser humano, recoger los átomos crísticos o esenciales de cada uno de nosotros y llevarlos al Padre. Set, lo contrario. Su lucha es por derribar a la luz, por degenerar a la humanidad, por llevarse sus principios de alma a los infiernos abajo, porque allá es donde está Set. De hecho, ya después que Aurus pues logró vencerlo, le dice, en otras palabras, ¿no?, le dice Set, por lo menos déjame algo, ¿no? Dice, bueno, tú vas a regir en el Amenti. Tú vas a ser el señor del Amenti, o sea, el infierno. Y ahí, en la otra parte de la leyenda, dice que lo mandó a un desierto y ahí era rey, pero ahí no había nadie, ¿no? Entonces él se buscó un lugar en el Amenti, en el inframundo. Porque obviamente ahí están las entidades tenebrosas que personifican nuestros errores. Así que esto es un poco sobre el mito de Osiris. Fue muy popular en aquellos tiempos, la gente lo conocía, todavía obviamente existen figuras, relatos, cultura en relación a eso, pero ya la esencia del mensaje ya no se encuentra. Así que es bueno conocer o comprender un poco de eso. Muy bien, entonces hablemos ahora, sí, porque ya van 25 minutos de la transmisión y no les he hablado de lo que queríamos hablar, de las tinieblas egipcias. ¿Okay? En el libro de, y ahorita leo sus comentarios, pero en el libro de El matrimonio perfecto, que recomendamos que usted lea y estudie, que toda persona lea y estudie, del venerable maestro Samael Aun Weor, se nos habla precisamente, hay un tema que se titula El culto al fuego, y ahí hay un subtema donde nos habla de tinieblas egipcias. Entonces vamos a ver de qué se trata eso. Y nos dice, hace algunos años, unos monjes de mala fe del monasterio Athos, famoso en Grecia y Rusia, se dedicaron a vender tinieblas egipcias en frascos, haciendo con esto un gran capital. ¿Quiénes eran estos monjes de mala fe? Vamos a ver, aquí tenemos un poquito de información. El monasterio de Athos. El monte Athos es el nombre que recibe el área montañosa que conforma la península más oriental de las tres que extienden hacia el sur desde la península calcídica situada en Macedonia Central al norte de Grecia, ya en el norte de Grecia. Es el hogar, esta ciudad o este pueblo es el hogar de 20 monasterios ortodoxos. Entre ellos hay griegos, romanos, rusos, búlgaros, serbios, etc., que conforman
un territorio autónomo bajo soberanía griega. Existe en la actualidad. Esta consideración le permite a este lugar estar exento de ciertas leyes, tanto griegas como provenientes de la Unión Europea, dando autoridad al territorio de prohibir la entrada a este monasterio a todas las mujeres. Asimismo, tampoco está obligado a seguir el acuerdo de Schengen. En el monte Athos solo pueden vivir monjes del sexo masculino y la población, pues, que tienen que ser obviamente de los dos sexos, pero en el monasterio en sí solamente se aceptan personas del sexo masculino. Bueno, ya por ahí ya vemos que está rara la cosa, ¿no? Entonces el maestro Samael dice que de ahí, su libro de El matrimonio perfecto, que de ahí surgieron estos monjes ya un poco desviados del conocimiento. Obviamente, todo monasterio tiene una función que cumplir, pero ya entendemos que en la nueva era de Acuario, ese sistema monacal ya no funciona, ya no produce el despertar de la conciencia, porque nos estamos alejando del principio maternal, del principio femenino, como lo podemos ver, porque estos monasterios de Athos no son los únicos. Casi en todo sistema monacal se separan los sexos, el hombre y de la mujer, cuando en realidad se debe hacer lo contrario. La mejor energía, la mejor fuerza que tú puedes tener es la que consigues de la relación entre hombre y mujer. Que se puede hacer en monasterios, eso está cuestionable, ¿no? Pero en hogares legítimamente constituidos, nos dice el venerable maestro Samael Aun Weor, se puede vivir esa nueva religión de Acuario. El amor es la mejor religión, el mismo maestro Samael nos dice. Entonces, eso no se vive lejos del sexo opuesto, al contrario, se tiene que encontrar el punto de concilio perfecto entre hombre y mujer para poder experimentar las cosas subliminales, las cosas maravillosas, la sabiduría, los mitos y todo. Porque tanto Osiris como Aurus e Isis tienen una tremenda realidad y una tremenda actualidad, porque obviamente son las partes de nuestro ser aquí y ahora, nuestra divinidad interior. Entonces, continuando con el tema de las tinieblas egipcias, nos dice el maestro Samael Aun Weor, resulta absurdo vender tinieblas egipcias como polvo negro y metidas en botellas o frascos, que es lo que hicieron estos monjes de Athos. La realidad de las tinieblas egipcias no se puede vender como polvo negro. Esto de las tinieblas egipcias es una frase alegórica arcaica. Los egipcios, cuando se cubrían con su manto y cerraban sus ojos para el mundo físico, quedaban en tinieblas para el mundo, pero en luz esplendorosa para el espíritu. Por eso decían, y creo que todavía existe ese dicho, ¿no? Osiris es un dios negro. Obviamente Osiris existe en toda criatura, ya sea negro, blanco, amarillo, cobrizo, etc. Pero simboliza que es negro porque es incomprensión para la humanidad actual. Necesitamos de herramientas, de poderes, de facultades para poder descubrir realmente lo que Osiris es, lo que Isis es, lo que Aurus es en la actualidad, aquí y ahora. Muy bien, actualmente hay muchos sabios metidos entre las tinieblas egipcias, empero resplandecen con el fuego sagrado en el Amen-Ra. Amen-Ra o Amun-Ra, que es obviamente la región del empírico, de la divinidad, de Dios, el logo solar. Existen muchos sabios egipcios que fueron enterrados vivos en estado de catalepsia. Estos duermen profundamente en sus sepulcros hasta el día y la hora en que deban despertar, de acuerdo con los planes de la Logia Blanca. Hay uno de ellos cuyo cuerpo está dormido desde hace 3000 años antes del nacimiento o la aparición de Jesús, entonces serían más de 5000 años. Otro duerme desde 10,000 años antes de Jesús, el Cristo, y todos así por el estilo. Duermen. Sus cuerpos están en tinieblas egipcias.
pero sus almas viven conscientes en los mundos superiores, trabajando intensamente por la humanidad. Llegado el día y la hora, nos dice el gran maestro Samael Aun Weor, que él también tiene un cuerpo egipcio, tuvo una momia egipcia, es otro tema, pero tal vez vale la pena mencionarlo, ¿no? Para dar un poco de dinamismo al tema. Llegado el día y la hora, cada uno de estos adeptos será asistido por sus hermanos y sacado de su casa sepulcral. Y despertado, estos adeptos egipcios iniciarán una nueva época de actividad espiritual. Ellos conservan en su memoria todos los conocimientos arcaicos. Entonces, imaginemos lo que es eso. Momias egipcias, cerebros en estado de, podemos decir, de suspensión, conservan toda la sabiduría que hace 10.000 años, 5.000 o antes, tenían, experimentaban, vivían. Entonces, el hecho que nos menciona aquí el venerable maestro Samael Aun Weor de que un día, llegado el día y la hora, salgan a la luz y formen un nuevo círculo, una nueva religión, podríamos decir, tal como la vivieron hace 10.000 años, será un momento revolucionario para la humanidad. Uno de los tantos momentos que la humanidad está por vivir, ¿no? Se nos dice en la sabiduría gnóstica que una vez que el hombre no se atreva a salir del planeta, ¿no?, en busca de la conquista de otros mundos, será derrumbado su imperio, porque realmente el hombre actual no está preparado para ese tipo de contacto con seres de otros tiempos o de otros mundos. Entonces será precipitada nuestra sociedad al abismo cuando ellos, que ya están haciendo ensayos muy tremendos, ¿no?, donde ya pueden, ya lo hemos mencionado en muchas ocasiones, Elon Musk ya puede con su equipo sacar una nave, allá sentar un satélite en órbita, y luego traer la nave y estacionarla como quien estaciona sus autos, incluyendo los autos eléctricos. Entonces ya es un avance y eso nos pone en alarma para nosotros que conocemos la sabiduría gnóstica, porque sabemos que entre más se acelera ese proceso, más se acercan los tiempos del fin. Nuevamente, el día y la hora, nadie lo sabe, solo el Padre, ¿no? Ningún gnóstico, ni misionero, ni instructor, ni estudiante te puede decir que en tal año vendrá la gran catástrofe. Solamente el Padre lo sabe, solamente hay consecuencias, ¿no?, hechos, y que debemos ir observando. Bueno, entonces estos egipcios, cuando sean sacados, asistidos, sacados de su estado de letargo, iniciarán una nueva época de actividad espiritual. Ellos conservan, repitiendo todos los conocimientos arcaicos. Resulta interesante saber que los cuerpos de estos adeptos, debidamente vendados y protegidos dentro de sus cajas funerarias, duermen sin comer y sin beber. Todas sus funciones orgánicas están en suspenso. Extrañas y misteriosas sustancias químicas. Creo que se quiso cortar la comunicación por un momento. Ahí están todos, muy bien. Duermen sin comer y beber. Todas sus funciones orgánicas están en suspenso. Extrañas y misteriosas sustancias químicas los protegen. Terribles guardianes elementales guardan sus sepulcros y ningún arqueólogo dará con ellos. Salir del sepulcro después de miles de años, conservarse sin comer ni beber durante tantos siglos, solo es posible con el culto al fuego, con el poder del fuego. Todos esos adeptos practicaron intensamente magia sexual, pues solo la serpiente del fuego, es decir, Isis, puede dar al adepto esta clase de poderes terribles. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué hacemos con esa información? Yo sé que hay muchas personas, sobre todo aquí en las redes, ¿no?, en Facebook, que dicen, no, yo no me trago ese cuento, no, yo no creo nada, no, eso es falso, no, Samael era un falso, un farsante, adulteraba, o etcétera, ¿no?, tergiversaba o plagiaba, usan mucho ese término. ¿Qué hacemos con esa información? Porque creer ya no es una opción. En la época de Piscis, la gente creía. Y se creyó por miles de años, ¿okay?
la humanidad no evolucionó, la humanidad no dio el salto cuántico tan mencionado. Obviamente las creencias no nos llevan a la experimentación. Entonces, si a nosotros nos interesa esto y comprobar si es real o no, podemos practicar sistemas, métodos que nos pueden llevar a ver directamente si estos dioses egipcios es real, tienen momias egipcias o no, existen o no, o los dioses mayas, etcétera. ¿Cuál sería una práctica para comprobar algo así? Bueno, nos acostamos en nuestra cama, con nuestras piernas levantadas, los pies sobre la cama, entonces la parte de las rodillas quedará levantado en arco, nuestra cabeza sobre una pequeña almohada o recargada en la pared, viendo hacia el oriente, y luego pronunciamos mentalmente el mantra Fa, Ra, On, miles de veces, mentalmente. Echamos a andar el ejercicio de la imaginación consciente y entonces podríamos lograr eso que se llama el desdoblamiento astral. Es decir, que nuestros valores o nuestra esencia o nuestra parte de alma se puede desdoblar, salirse del cuerpo físico y experimentar directamente si estos dioses egipcios existen o no existen. Una vez que logres el desdoblamiento astral, lo único que tienes que hacer es pensar en ellos, pensar en Egipto, y entonces estarás ahí en ese lugar. Y entonces podrás tú ver si realmente están o no están ahí los dioses egipcios. Claro, se necesita mucha lucidez de conciencia, se necesita mucho control sobre los sueños o el estado de sueño que manejamos, porque en el mundo astral como en el mundo físico hay muchas distracciones también, y las más grandes distracciones son de nuestra propia mente, de nuestro propio ego. Entonces no es tan fácil, pero sí es posible lograr uno, ¿no? Tienes que luchar, hacerlo muchas veces la práctica, y irás notando que tu nivel de lucidez va gradualmente subiendo hasta que llegue un día, nos dice el maestro Samuel Ombeor, en que estés plenamente consciente en los mundos internos, todo el tiempo que tu cuerpo esté dormido. Pero eso no es posible sin el ascenso de la cobra sagrada, de Kundalini, de Isis. Eso no es posible si nosotros no despertamos el fuego sagrado. Esa es la tremenda realidad. Cualquier persona puede tener algunas experiencias aisladas y puede ver cosas, pero si su ego está vivo y no lo ha trabajado, entonces malinterpretará ese tipo de enseñanzas. Puede escribir libros, puede dar conferencias, puede hacer mucho dinero, pero eso no significa que esté en lo correcto, lamentablemente. Entonces, voy a ver sus comentarios, sus preguntas aquí, sigan compartiendo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que nos comentan? Entonces las tinieblas era solo ocultarse de la luz para llegar al resplandor. Tinieblas egipcias quería decir que se quedaban en tinieblas para el mundo, o sea, el mundo o la gente físicamente no sabía a dónde habían ido, qué había pasado con ellos. Entonces lo mismo pasa con las momias egipcias, están en tinieblas egipcias, o sea, están en la oscuridad de la humanidad no las comprende, pero en los mundos internos están plenamente conscientes, son maestros que lograron ese grado con el ascenso del Kundalini. A ver, hablas en la página 214 del matrimonio perfecto, habla del fuego sagrado, el fuego de Asura Mazda. Exactamente, es lo mismo. Sí, claro que sí. Ok, ¿qué más nos preguntan? Las momias vivas. ¿Sí? Sí, sí. Hay momias muertas y momias vivas. Y aún las momias muertas que han logrado sacar los arqueólogos tienen tremendos poderes. Entonces imaginemos ¿cuánto más no fueron protegidas las momias vivas o son protegidas? Obviamente están gravitando en la cuarta vertical. Para llegar a encontrarlas batallarían mucho los arqueólogos. Y de hecho nos decía o nos dice el maestro Samael en una de sus conferencias que ese famoso barco, Titanic o Titánico, que hizo historia en su película hace años, pues nadie lo sabe, pero se dice en secreto, se sabe, se supo que traían una momia egipcia para acá, para América,
para exhibirla en museos, pero de eso no le dice nada a nadie. Esa momia con sus terribles poderes pudo, ya sabemos, hacer lo que hizo. Y esa es la realidad, y es una momia muerta. O sea, que han sido, como quien dice, protegidos estas partes o estos cuerpos con encantos poderosos, con los elementales egipcios, etcétera, etcétera, conjuros. Yo creo que de las culturas que más conjuros y más misterio tiene es la cultura egipcia, porque además de sus representaciones, ¿no? De sus dioses, de cómo los presentan, pues en algunos de los casos, si no estamos informados sobre los temas, sobre la existencia de los dioses, causarían terror en nosotros. Imaginemos lo que es, por ejemplo, si tú vieras a Anubis tal cual es frente a ti, en cualquier momento de lucidez o en cualquier sueño, realmente es un momento terrible, espantoso para nosotros, para nuestra conciencia que no está entrenada a estas cosas, para nuestra conciencia que siempre es dual, siempre pensamos en términos de bien o mal, bueno o malo, me conviene o no me conviene, ¿no? Pero en realidad ellos están más allá y la conciencia humana, de hecho, está más allá del bien y del mal. Tenemos que reconquistar ese nivel para poder entender más de estas cosas. De lo contrario, nunca entenderemos nada. Ya dijimos, todo es práctico, en un 100%. A ver, Beto Arriaga, dices. ¿Qué dices? Hablando de Elon Musk, ¿quién podría haber sido él en una vida anterior? Todo lo que él está logrando vendrá de una anterior. Pues tiene muy desarrollado su cerebro, obviamente. Es difícil saber quién fue en una vida anterior, pero sí podemos ver por los hechos que en esta vida pues, está yendo mucho por el materialismo, obviamente. Obviamente cada quien tiene su historia, su etapa personal, pero por ahí vimos que es hasta donador de esperma, o sea que ya cuando hablas de eso te hace o comprendes que nada que ver con los misterios gnósticos, ¿no? Algún tipo de conocimiento trae, tuvo suerte, porque sabemos que era pobre, no tenía ni dónde vivir, y se encontró con una idea genial, la desarrolló y bueno, y eso ha pasado en estos tiempos con muchos otros, no solamente él, ¿no? Con los fundadores de Apple, de Google, etcétera, personas que no tenían nada, pero vieron la explosión que venía con la tecnología, con el Internet, se posicionaron en un lugar clave, se desarrollaron, hicieron dinero y esa es la clave. Pero eso no les da sabiduría, no son sabios. Si son personas como cualquier otra, que hayan sido algo en una vida pasada o no, quién sabe. Pero en realidad lo que nos interesa es la actualidad, porque ya dijimos que con esa intención de ir y conquistar y de prácticamente masacrar a otras humanidades en otros planetas, están desarrollando su tecnología, lo cual la gran logia blanca no va a permitir que suceda. Preguntas. Y una vez en el astral, ¿qué dices? Y una vez en el astral, pensar en Egipto para ir hasta allá, pues hay que concentrarse, sí, hay que pedir la asistencia de los maestros y no es muy rápido en el astral, pues, aunque a veces la mente humana también ahí cuando empieza a salir proyecta automóviles, proyecta aviones y todo, pero hay maneras de que tu esencia inmediatamente aparezca allá en las pirámides y puedas verificar todo esto. Pero hay que tener, nuevamente lo dije y lo enfatizo, tener lucidez en los sueños. ¿Y cómo vamos a tener lucidez en los sueños si no tenemos lucidez aquí y ahora? Entonces hay que empezar aquí y ahora. La no fascinación, la no identificación, el no olvido de mi ser. Cuando nos olvidamos, lo comentamos por ahí, cuando nos olvidamos de nosotros mismos, de nuestro ser, nos olvidamos hasta del sexo que tenemos, hasta de quiénes somos aquí en la vida. Y terminamos haciendo cosas, tomando actitudes que van en contra hasta de nuestra propia vergüenza orgánica. Y eso es grave, ¿no? Entonces, queremos lucidez, queremos saber a dónde ir en los mundos internos, queremos investigar si esto de las tinieblas egipcias es una realidad. Necesitamos despertar aquí y ahora. Autoobservación. ¿Qué se quiere decir con autoobservación? Aquí y ahora, ustedes mientras ven, obsérvense, observen su estado interior,
véanse hasta ante un espejo si quieren, reconózcanse a sí mismos, yo me estoy viendo aquí en la pantalla. No olvidarnos de nosotros mismos en el aspecto físico, emocional, mental y todo. Debemos aprender a combinar las coordenadas, la física con la emocional, la intelectual y la conscientiva, todos aquí y ahora. Eso se logra también con otra herramienta poderosa de la gnosis que se llama la clave sol. Pero ese es para otro tema. Bueno, ahí estás escribiéndolo. Gracias, Leti. Pero antes de entrar en esa clave sol, empecemos con esto de la autoobservación. Y cuando ya estamos auto-observándonos, entramos en la cuestión del recuerdo de sí mismos, de nosotros mismos. ¿Cómo se logra eso? Discernimiento. ¿Quién soy? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Cuál es el objeto de mi vida? ¿De dónde vengo? ¿De dónde vine? ¿Quién era antes de nacer? ¿Dónde estaba antes de nacer? ¿Dónde voy a estar después de mi muerte? ¿Cuándo moriré? Estoy tan tranquilo, tan feliz, disfrutando del platillo, del alcohol, lo que sea. Me he preguntado, ¿acaso cuándo vendrá la muerte por mí? Porque es inevitable. Y eso es lo único garantizado que el ser humano tiene. Entonces, cuando entramos en ese nivel de reflexión, de discernimiento, obviamente se moviliza energía en nosotros. Eso es la energía de la conciencia. Y cuando nuestra conciencia se entrena para estar aquí y ahora físicamente, también lo va a hacer en el mundo astral. Entonces estaremos lúcidos en el mundo astral, posiblemente hasta encontrándonos con ustedes, porque las escenas del mundo físico se repiten en el mundo astral también. Se repetirán, con algunas variantes. Si por ejemplo estás en una escena astral, ¿no? Y ves, estás como en un sueño, ¿no? Estás entre tus amigos y luego ves unos animales a tu alrededor, bueno, eso es normal, animales hay en todos lados, pero que un animal de esos te hable, ya tú, ok, ¿dónde estoy? En el mundo físico los animales no hablan, por lo menos los que yo conozco, los que más se acercan a eso son los gorilas, ¿no? Y los gatos, que son súper inteligentes, pero que te den frases coherentes, exactas, bueno, y los loros también, ¿no? Pero que te den frases coherentes, exactas, eso solo se vive en el mundo astral, en el mundo de los sueños. Entonces, si tú ves algo así fuera de lo normal, tienes que ahí mismo preguntarte lo mismo que aquí en el mundo físico. ¿Dónde estoy? ¿Qué estoy haciendo aquí? Se jala uno el dedo, entonces el dedo índice se alarga, indicándonos que no estás en el mundo físico, que estás en el mundo de la quinta dimensión, el mundo de los sueños. Y es una maravillosa oportunidad para que tú digas, ok, estoy fuera de mi cuerpo físico, ahora sí, ¿dónde está Egipto? ¿Hacia dónde me dirijo? Invocas a los dioses, invocas a tu Osiris particular, a tu Isis particular, a tu Aurus o Cristo interior. Y entonces puedes comprobar todo eso. No creamos que quien les habla ha comprobado todo, pero sí hemos comprobado parte. Tenemos más de 20 años en esto, ya casi vamos para 30 años y obviamente podemos dar testimonio de que todas estas prácticas funcionan. Lo único que hay que hacer es practicarlas. Exactamente, la postura para el mantra Farraón, no sé si alguien pueda proyectar la imagen, la imagen del Chakmol por ahí para que la conozcan y vean la posición que se puede tomar. Y si no, entre a nuestra página web, la nueva era de acuario.org, y escriban Farraón y les va a dar obviamente el resultado y ahí pueden obtener la imagen y además las instrucciones exactas de cómo hacer esta práctica. Pero nuevamente, ¿no? Esas prácticas no son para hacerlas una vez y ya no tuve resultados, de aquí a un mes las vuelvo a hacer, no. Es para hacerlo todas las noches. Cuando estamos ya para dejarnos llevar por el sueño, practiquemos eso. Faraón, concentrados en Egipto, y veremos cómo los maestros nos ayudarán, ¿eh? Pero hay que hacer algo. Muy bien. Dices Ruth Valle. Y gracias, que vemos que escribes, gracias. Ruth, sabemos que estás bien. Bien. Cuando medito y observo mi respiración, y eso me ayuda cuando estoy en el astral para recordar todo. Gracias también por sus enseñanzas. Claro,
ese ejercicio es maravilloso, ¿no? Cuando meditamos, de hecho, a veces tú puedes lograr el desdoblamiento astral en una meditación, en la posición oriental o en cualquier posición, en una silla, si quieres, tú puedes lograr ese desarrollo de ese desdoblamiento astral consciente, porque hay que saber, ¿no? Y recordar que todos los seres humanos salimos en astral todas las noches, porque es un requisito para que nuestro cuerpo físico y cuerpo vital se recarguen de energías y podamos ir a trabajar al día siguiente. Es un requisito que el ego salga del cuerpo, ¿ok? Y sale por la pineal, ¿no? Pero no somos conscientes de eso. Por eso vale la pena decirlo ahora, es muy importante para que tu sueño sea más lúcido, que orientes tu cabeza hacia el norte, porque hay un flujo de sur a norte de energía en la Tierra que está circulando, que te ayuda, te trae luz también. Por eso es que tu cama o la cabecera de tu cama debe estar orientada hacia el norte. Y si aprendes a relajarte bien en posición de decúbito dorsal o en posición de la estrella de 5 puntas, pues mucho mejor, porque ahí tú entras en meditación, en conexión con lo divino y puedes lograr experimentar estas cosas de las tinieblas egipcias. Y es lo que queremos, ¿no? Investigar, explorar en nuestro interior la parte esotérica, y así estaremos haciendo algo, porque la cultura de esta humanidad no caiga, ¿no? La cultura, obviamente la palabra cultura viene de culto. Para que exista un culto o una cultura verdadera en la humanidad debe haber espiritualidad. No podemos eliminar ese ingrediente específico de la humanidad. Entonces no hay cultura. Cuando la espiritualidad se aleja o es removida, eliminada de la vida de un pueblo, entonces se pierde la cultura. No hay cultura. No es una humanidad culta. Lamentablemente en estos tiempos se traduce como un ser culto a aquel que sabe mucho en la cabeza, pero ese es un intelectual, no es un culto. Una persona culta es aquella que sabe comprender lo que intelectualmente lee o aprende y lo lleva a la vida cotidiana, al aquí y el ahora, y lo usa para que los demás también entren a ese nivel de cultura maravillosa. Nuevamente, cultura sin espiritualidad no es cultura. Tiene que haber espiritualidad. Si vemos, por ejemplo, los mayas, los mismos egipcios, los pieles rojas, tuvieron una gran cultura y fueron capaces de construir enormes pirámides en todo el centro de México y sur de México, Guatemala, etcétera, porque eran seres muy espirituales. Entonces estaban en armonía con la parte interna o interior, con su Dios interior, y eso les daba maravillosas cargas de inteligencia, de sabiduría, formas novedosas de vivir, etcétera, etcétera. Muchas veces nos quejamos del sistema, ¿no? De nuestros gobernantes. Pero ¿sabían ustedes que nosotros estamos en este sistema porque nosotros lo hemos permitido? El día en que el ser humano pueda vivir conscientemente en esos niveles, como les decía, cuerpo, psicología, esencia, divinidad, todo conectado en un solo punto, entonces se libera del sistema. Ya no es esclavo del sistema. Es como vivir en nosotros, encarnar en nosotros el árbol cabalístico. Y eso ya es mucho. Bien, ya no veo preguntas. No, sí hay alguien. José Manuel Herrera nos dice, ¿es posible de quedarse en el astral o es seguro que regreses? Seguro que regresas, no te preocupes. Porque sucede que existe el antakarana. El antakarana en esoterismo es el hilo plateado, cordón plateado, que nos une los cuerpos. Realmente hablamos del cuerpo astral, pero son 7. Entonces, todos están unidos escalonadamente, ¿no? Por el cordón plateado. Ese se extiende por todo el infinito, nunca se desprende a menos que la persona muera, eso sí. Al morir se desprende ese hilo plateado del cuerpo físico y entonces ya no regresa uno, no, esa es la muerte. Pero mientras eso no se dé, todos volvemos al mundo físico, porque además tenemos el karma que debemos procesar. Ahora sí ya no veo más sus preguntas o comentarios.
Gracias, por favor, sigan compartiendo. Ustedes son prácticamente la vena, la arteria a través de la cual esto se proyecta por todos los medios. Facebook obviamente hace un gran trabajo, pero si nosotros no le damos share o compartir, Facebook no lo va a hacer por nosotros. Bueno, entraron dos preguntas más o dos comentarios más. Dices, buenas noches, no puedo leer tu nombre, disculpa. ¿Existe un guía como tal y que esté acompañado en el astral? Realmente es un tema delicado. Físicamente no esperemos un guía. Tenemos la enseñanza, que es lo que estamos compartiendo aquí. Hay muchas páginas que difunden el gnosticismo, maravilloso, el gnosticismo contemporáneo del venerable maestro Samael Aun Weor. Pero lo más interesante de esto es que descubramos a nuestro propio guía interior. Ese es el ángel de la guarda. Entonces, cuando aprendes a hacer estos ejercicios, ¿no? Decíamos. Obviamente en tu interior hay el elemento iniciador, es el ángel de la guarda desde otro punto de vista que te va a ir guiando en tu proceso. Ese es tu verdadero guía. Tu ser es tu guía. Nosotros nada más compartimos, pero nosotros somos los mensajeros, nada más, no el mensaje. Lo que importa es el mensaje, no el mensajero. ¿Okay? Gracias, muy buena tu pregunta y también en el astral, ¿no? Ok, entró otra de Henry Ortiz. ¿Por qué cuando trato de hacer la proyección astral siento calambres en las piernas? Interesante, ¿eh? Yo diría que revises un poco la cuestión de la alimentación. Obviamente necesitas alimentos un poco más ricos en minerales sobre todo. Y a lo mejor hacer más énfasis antes de la salida en astral en aprender a relajar tu cuerpo físico. Porque si no hay relajación, no se rompe, no se abre, no se liberan las energías astrales. Entonces, hay de hecho aquí en nuestra página, la nueva era de acuario.org, un tema muy importante, muy poderoso, sobre la relajación. Tal vez más adelante proyectemos algo por esta página para que primero aprendamos a relajarnos. Ya dijimos, bueno, antes que eso, observación, atención, el recuerdo del ser. Y eso mismo te ayuda a ir relajando tu cuerpo y luego ya relajado puedes hacer el ejercicio con el mantra Faraón. Es lógico. Gracias. Mi pregunta es, Ruth Valle, ¿es una sola? Hay veces que no podemos interpretar lo que vivimos en el astral o lo que se nos presenta, ¿cómo podemos interpretar lo que no entendemos o el mensaje que nos dan? Excelente pregunta. Obviamente hay un curso sobre la simbología de los sueños o la oniromancia que se estudia en nuestra página de información. Varias cosas, ¿no? Pero si aprendemos el discernimiento, podemos tomar ese símbolo que aparece en el sueño o el recuerdo. Por ejemplo, ahí está el ejercicio de que tú cuando despiertas no te levantes a la carrera, sino que quédate ahí, relájate, ¿no? Recuerda tu sueño, trata de reconstruirlo a la vez que vas mentalmente, sin moverte, suavemente, mencionando el mantra, no me acuerdo cuál es el mantra, Raom Gaom, mentalmente, mientras tu cuerpo todavía está acostado. Eso te va llevando primero que nada a recordar todo el sueño. Y ahí tú tomas los símbolos. Bueno, si apareció el símbolo, por ejemplo, decíamos de Anubis, ¿por qué me apareció? Y tiene aquí mucho que ver imaginación, inspiración e intuición. Aparece el símbolo, ahí está, lo viste, porque apareció ante los ojos internos, no ante los ojos físicos, ya es imaginación, apareció en tu imaginación. Ahora, ¿qué te inspira? Alegría, miedo, dolor, ¿o qué te inspira? Y más allá vas a llegar al nivel de la, ¿no? Intuición. Son tres niveles, imaginación, inspiración e intuición. Todo eso se desarrolla con ejercicios especiales que la Gnosis nos entrega. Ok, gracias. Simbología.